Muy buenas tardes, Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien. Hoy venimos a celebrar el Día del Padre de una manera diferente, de una manera importante, porque hoy tenemos una enseñanza que se llama Padres conforme al corazón de Dios. Bendecimos a los que nos siguen en redes sociales, gracias por estar ahí. Les pedimos doble agradecimiento por su like, porque se inscriban a nuestro canal y porque compartan. Agarren la flechita para compartir y póngalo en sus redes sociales, mánselo a quien crea que es necesario. Hoy vamos a hablar del Padre de los Padres. Primero vamos a hablar del Padre terrenal, pero exaltando al Padre celestial. Somos la iglesia cristiana El Alfarero. Estamos en Tlaquepaque, Jalisco, en San Martín de las Flores de Arriba, calle Porfirio Díaz, 43A. Y sus peticiones de oración son escuchadas y son puestas delante del Padre al 33 14 15 70, perdónenme, rebobino, 33 44 70 15 81. Estoy diciendo otro número que no tiene nada que ver, que es de otra persona. 33 44 70 15 81. Padres conforme al corazón de Dios. Acompáñenme con su Biblia, por favor, al Salmo 127. ¡Ay, qué hermosos son los salmos! ¿Cuál es su salmo favorito, hermano? ¿Salmo favorito? ¿Tiene algún salmo favorito? El 23, sí, el Señor es mi pastor. Es uno de los favoritos de muchos. Yo personalmente me gusta mucho la primera parte del Salmo 1, evidentemente el Salmo 23, el Salmo, no se diga, el Salmo 91, el Salmo 20, pero especialmente se me hace muy sensible el Salmo 31. Yo creo que vamos a ver una enseñanza del Salmo 31. Yo le llamo el sándwich de la desesperación. Hermoso salmo, empieza la primera parte exaltando a Dios. Digamos que el pan de arriba es el pan de arriba es exaltar a Dios. El otro pan es exaltar a Dios. Y lo del medio es pura, no amargura, pura desesperación descarnada, escrita en una poesía. Porque incluso ya en el último momento, por ahí por el 30 y, digamos, 31, 11, el rey David todavía no era rey, ya había sido ungido, pero todavía no era rey, estaba huyendo por las cuevas, se dice que quizás por la cueva de Adulam, y dice, me siento como una vasija rota. Yo creo que todos nos hemos sentido como vasijas rotas. Pero después de eso viene una declaración poderosa en el 12, versículo 12. Pero tú, Jehová, eres mi Dios. Y de ahí se viene una cuestión de una declaración de victoria tan fuerte que a pesar de estar en el momento más fuerte de angustia, él dice, tú eres mi Dios, en ti confío. Y bueno, luego platicamos porque tenemos que ver los salmos. Salmo 127, versículo 3, 4 y 5. El verso 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Verso 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Objetivo específico de esta enseñanza, que fortalezcamos la paternidad desde el punto de vista bíblico, pero también que exaltemos a Dios como el modelo perfecto o modelo de padre perfecto. ¿Vale? Bien. Dice la historia, junto a la historia, que un niño que está en la escuela, él le dejan una tarea. La tarea es dibuja a tu papá. O sea, para mañana necesito que dibujes a tu papá. Pero ese niño, lo que la maestra no sabía, es que no tenía papá. Aunque su papá quizás se había ido por cigarros y nunca regresó. Clásico en México. Y mi papá se fue por cigarros. Sí, por ahí hay un canal de YouTube que hace muchas parodias, se llama Enchufe TV, que sacó justamente el mito del Día del Padre, ¿no? Y habla acerca de que una niña le pregunta a su mamá,
Oye, mamá, en la escuela me dijeron que los papás no existen, como si fuera Santa Claus, ¿no? Los papás no existen. Y él, evidentemente, es mucha parodia y empieza a hablar acerca de fotos, y empieza a hablar acerca de que en la chimenea había que dejarle unas caguamas para que el papá viniera a visitar y dejar un regalo para la hija y cosas así, ¿no? O sea, como si fuera Santa Claus, el mito de Santa Claus, pero en el padre, en algún lugar de Latinoamérica, cosa que es una parodia que te da risa, pero que es dolorosa porque tiene mucho de... Aquí en la iglesia hemos platicado con alguna de las niñas, y bueno, ahorita no están, ¿verdad? Pero que ellas nos han manifestado que no tienen papá, que su papá está ausente. Que a veces el papá ausente dice, hay un predicador que me gusta mucho lo que dice, que hay dos tipos de, ¿cómo se llama? De orfandad. Está la orfandad real, cuando papá se murió, cuando papá nos abandonó, cuando papá no está, cuando papá no existe, no está en la ecuación. Pero existe otra orfandad, que es la orfandad funcional. Porque papá puede estar, pero no está. Papá está en casa, pero no está accesible. Papá llega de trabajar en la noche cansado y luego no quiere saber de los hijos. El niño quiere jugar y el papá no quiere ponerse a jugar con sus hijos porque está muy cansado, porque está muy estresado. Esa orfandad funcional, dice este predicador, que es más complicada, perdón, que es más difícil, porque tienes a la figura, si no tienes a la figura, no te haces ilusiones de tener una figura paterna. Pero si tienes a la figura paterna y esa figura paterna no está haciendo su labor, pues la ilusión se rompe también. Y se rompe de una manera más fuerte porque está ahí papá, pero no está. Eres huérfano funcional. Y como tal, pues dice, ¿y tu papá? Pues está, pero no está. En los años 80 había una serie, bueno, en los años finales de los 90, principios de los 2000, había una serie muy interesante, seguramente la recuerdan en la tele, Los Años Maravillosos. Y el chico llamado Kevin Arnold tenía un papá, y de repente el papá llegaba cansado a la casa con cara así como de fuchi. Papá, oye, ¿qué quiere hacer esto? Esa era toda la interacción que tenía con su papá. Desafortunadamente la interacción que muchos tuvimos con papá, o con la figura que vino a sustituir a papá. En este caso, este niño que no tenía papá, se va a hacer su tarea. Toma sus colores, se sienta a las hojas, comienza a tratar líneas con muchas ganas, con mucho entusiasmo, termina y al día siguiente con la tarea le muestra el papel a su maestra. Pero había una cosa interesante, que al momento de tomar el papel, la maestra dice, oye, qué raro está tu papá. Porque lo pinta, pero lo pinta con unos ojos gigantescos, con una boca gigantesca y con unas manos gigantescas fuera de proporción. Y la maestra le dice, oye, dime una cosa, ¿por qué hiciste ese dibujo de tu papá? Tu papá es trabaja en algún circo o algo por el estilo. Y el niño dice, no, maestra, yo dibujé así a mi papá, a mi Padre Celestial, porque yo no tengo papá, pero mi Padre Celestial siempre me mira, siempre me ayuda, siempre me sonríe, siempre extiende sus manos hacia mí. Y esa es una de las cuestiones en las que quiero que hoy toquemos base. El dibujo no era perfecto, porque es evidente que está tratando de poner a una persona que va mucho más allá de cualquier padre terrenal. El Padre Celestial es mucho más grande que nosotros. Pero algo muy importante es que daba cuáles eran los atributos principales de la figura paterna. Número 1, siempre me observa. Número 2, siempre me sonríe. Número 3, siempre su mano está extendida hacia mí cuando necesito un abrazo. ¿Cuántos necesitamos un abrazo de Papá Celestial?
mi papá ya no está, tú todavía tienes a tu papá, no sé, el hermano si todavía tengas a su papá, pero cuando los papás ya se fueron, pues no dice la Biblia que Él es padre de los huérfanos. Y es un padre perfecto. Desafortunadamente el Padre Celestial a veces se va opacado con la figura del papá terrenal. Porque papá la riega y dices, yo no puedo creer que... Lo voy a poner en mi caso particular. Cuando me hablan del Padre Celestial, lleno de amor, lleno de misericordia, digo, si es lleno de amor y misericordia, de bondad, ¿por qué permitió que mi papá se fuera? ¿Por qué permitió que mi papá se fuera por cigarros y no regresara? ¿Por qué permitió eso? Y eso es un estorbo para ver al Padre de verdad, al Padre perfecto que es Dios. Entonces, aquí la parte importante es, hoy venimos a celebrar la paternidad por el Día del Padre. Feliz Día del Padre. Pero sobre todo, gracias, Papá Dios, porque no hay padre que sea como tú. Los mejores padres en la terrenal son aquellos que son reflejo del Padre perfecto. Los mejores padres son aquellos que reflejan al Padre eterno. Los mejores padres son aquellos que conducen a sus hijos hacia Abba Padre, hacia Papá Dios. El Salmo 127 entonces nos recuerda que los hijos no son nuestra propiedad. Es mi hijo, no. Los hijos están prestados. Los hijos son herencia de Dios. Los hijos les pertenecen a Dios. Pero nuestro papel es encauzarlos justamente a que le conozcan. Jesús dice de una manera muy interesante en Juan, si no me recuerdo, 17, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti. Está hablando del Padre Celestial. Entonces, ¿quién quiere ser un mejor padre? Yo quiero ser un mejor padre, espero que no sea demasiado tarde. Mientras mis hijos aún vivan, creo que todavía puedo darle, o mientras yo viva, más bien, yo creo que es más fácil que yo muera antes que mis hijos. Mientras yo viva, creo que todavía hay la oportunidad de poder buscar ser ese padre perfecto que a lo mejor no fui de joven. Porque, como tal, esa disfuncionalidad de familia a veces nos genera problemas. Gaby, ¿puedes pasar a tu salón? ¿Qué quieres? Están en el salón allá. Salmo 123, verso 3. Herencia, dice, herencia, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y la palabra herencia entonces habla de que le pertenece a alguien más y que se nos ha confiado para administrarlo. No habla de que, Señor, cuando me muera te heredo a mis hijos, son tu propiedad. No, siempre han sido propiedad de Él. Realmente Él nos presta a nuestros hijos por unos años para que nosotros seamos capaces de guiarlos. Lo más importante que debemos recordarle a nuestros hijos es que no son un accidente. Es que no son una carga. Ahí les platicaba hace ratito de un predicador y ese predicador tiene algo muy interesante. Él decía, este predicador que les platicó, no quiero decir nombres para no meterme en detalles, ¿verdad? Pero él decía que él era el hijo más pequeño de su familia. Tenía varios hermanos más, evidentemente. Y como hijo más pequeño, resulta y resalta que aparentemente había un diagnóstico médico medio complicado. Y cuando él empieza le da muchos problemas a su mamá en el vientre. Y estaba pensando que era un tumor. Y cuando le dijeron, su papá no tenía el tacto y decía, no, pues no sabíamos que estaba embarazada tu mamá, pensábamos que era un tumor. Pero resulta que el tumor sí existía a la par que él estaba justamente siendo gestado. Mientras el bebé está ahí y nace, una vez que nace, el tumor aparece.
Y entonces aparece cáncer. Y el papá una vez le dice a su hijo, estaba completamente borracho el papá, tú tienes la culpa de que tu mamá tiene cáncer. Tú tienes la culpa de que tu mamá va a morir. Imagínense el trauma específico, el crecer con ese estigma de si tú eres un culpable, tú vas a ser culpable de la muerte de tu mamá. Horrible. Los hijos no son una posesión. Los hijos son herencia de Dios. Los hijos le pertenecen a Dios. Nos los han prestado un momento. A veces el problema más grande que tenemos es que como padres queremos ver a nuestros hijos como una extensión de nuestros propios sueños. Nos proyectamos en ellos, lo que tú vas a tener, lo que yo no pude. Tú vas a hacer lo que yo no pude. Porque a lo mejor me tocó trabajar de albañil de pequeño. Yo no quiero que mi hijo trabaje de albañil de pequeño. A lo mejor yo no quiero que mi hijo tenga las carencias que yo tuve. A lo mejor yo quiero que él estudie porque quiero facilitarle la vida para que estudie una carrera. Y hay muchos problemas con las personas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que es una familia de abogados y el hijo o la hija tiene que ser abogado porque es la cultura de la familia? Si la familia es de médicos, el hijo que nace tiene que ser médico, tiene que crecer como médico. Si es cantante, si es actor, si es un grupo de artistas, el hijo tiene que dedicarse a la artisteada. Es un problema muy fuerte. Una vez mi papá, antes de fallecer, me comentaba, una de las pocas veces que pude interactuar, él hizo muchas chambitas y una de sus chambitas era supuestamente ser reportero. Digo supuestamente porque no estudió ciencias de la comunicación, solamente andaba con una cámara, andaba cubriendo notas y escribía para un periódico. Tampoco era un periódico muy grande, pero él se consideraba un reportero. Vamos a ponerlo así. En este momento, bueno, a mí me tocó que era un luchón. Él estuvo como panadero, él estuvo incluso como casi como granadero, y él estuvo también, después de todo ese tipo de cuestiones, pasó la vida haciendo cuestiones de trámites, porque también era medio coyote, pero era reportero, según esto. Su chamba principal era reportero. Y tiene muchos hijos, muchos de los cuales no conozco, pero sé que uno de ellos es arquitecto, que es ingeniero civil. Ese es el que sé que tiene una carrera de ingeniero civil. Hay otro que no recuerdo, no sé cuál es su carrera, pero él está como burócrata en alguna dependencia de gobierno. Y yo estudié ingeniería industrial. Y así tenías varias personas. Cada hijo tomó una carrera diferente. Y mi papá me decía, híjole, ninguno de mis hijos siguió mis pasos. Le digo, qué bueno, papá. Y volteaba, ¿qué? Porque así los creaste con independencia. Y los creaste para perseguir sus propios sueños. A veces es complicado ver a una personita que se mete a estudiar filosofía y letras en la universidad, por ejemplo, y sale y no hay chamba. Y está atendiendo un bar o está atendiendo, no sé, tiene un puesto un puesto, por ejemplo, en el tianguis. Yo conocí dos amigos, cuando yo empecé mi carrera de maestro, porque tuve chance de dar carreras de maestro en los años 90, tuve dos amigos que los dos habían sido estudiados, uno ciencias políticas y otro filosofía y letras. Y eran unas eminencias, con mucho conocimiento en su campo. Pero se mantenían de un puesto de verduras en el mercado municipal. ¿Es malo? No. Pero el problema es que estamos en un país que no todos tienen las mismas oportunidades, ¿no? Algunos se tienen que conformar con dar clases, otros tienen que conformar con algún tipo de negocio, siguen con sus ideales, siguen con su estudio, pero no ejercen nada de lo que hacen. Es más, yo personalmente no ejercí mi carrera, soy ingeniero bioquímico. La única aproximación es que estuve yo en un lugar donde hacíamos
estudios, análisis clínicos en un hospital durante un año, clases, y después me fui a la maquila a control de calidad y a mejora continua. Realmente nunca ejercí mi carrera como tal. Por la falta de oportunidades. O sea, hay un abanico de oportunidades, pero a veces la falta de oportunidades no se nos da. Y evidentemente tenemos dos sistemas educativos, ¿verdad? Tenemos el de la élite y el del pueblo. No podemos comparar a la UDG, perdón, no voy a pisar callos, a la UDG con el TEC de Monterrey. ¿Y saben por qué no los podemos comparar? Porque la UDG tiene verdadera excelencia académica. La Universidad de Guadalajara está dentro del top 5 de las universidades mexicanas y está dentro del top 20 de las universidades latinoamericanas, porque tiene mucha excelencia académica, pero forma personas para ser obreros. Obreros calificados, pero obreros al fin. El TEC de Monterrey no. El TEC de Monterrey forma personas para ser jefes. Una mentalidad de empresario, una mentalidad de gerente. Y bueno, ahí es donde la cosa cambia. Porque mientras tienes una eminencia con doctorado, conocí en Ciudad Juárez a un hermano que tiene doctorado justamente en biotecnología, un doctorado en bioquímica, con un Golf de 15 años de viejito. Una eminencia el señor. Pero la verdad es que rascándole a la quincena para poder cerrar el mes. Y tienes una persona, por ejemplo, del TEC de Monterrey, que en ciertos lugares, el hecho de que vengas del TEC, te abre las puertas porque son elitistas, y de repente empiezan a subir y tienen unos sueldototes. Pero bueno, al final del día, ya me desvié. Lo importante de esto es, ¿queremos lo mejor para nuestros hijos? Amén. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Conducirlos al Señor. Conducirlos a Dios. ¿Somos nosotros un padre? ¿Queremos ser un padre conforme al corazón de Dios? Sí, amén. Queremos ser un padre conforme al corazón de Dios. Pero nuestros hijos no van a vivir, no van a cumplir nuestros sueños. Ellos tienen sus propios sueños. Dejémoslos vivir sus propios sueños. Nuestro sueño de mi sueño de mi hijo es que fuera un gran ingeniero, que pudiera levantarse y estar haciendo lo que hace un ingeniero, dependiendo de cada una de las diferentes ramas de la ingeniería. Bueno, él decidió irse por las ventas y es buenísimo en ventas. Y ha habido trabajos en los que vende muy bien y le da buenos dividendos. Pero lo importante es llevarlos a Dios. Ese trabajo que estamos haciendo realmente pudiera estar siendo adecuado conforme a lo que Dios quiere. Yo creo que es lo que hay que preguntar. Ya no nos preguntamos qué quiero que sea mi hijo, sino qué quiere Dios hacer con la vida de mi hijo. Y entre pastores existe desafortunadamente lo mismo que existe en las carreras, en las de médicos, en las familias de abogados. Si el patriarca abogado tiene hijos, un hijo, su hijo mayor, prácticamente el hijo mayor tendría que heredar la firma de su padre siendo un buen abogado. Y por eso hay tanta corrupción. Si el padre, por ejemplo, es un buen médico y tiene una plaza de esas heredables que todavía existen en algunos lugares, espera que su hijo crezca para que cuando él se jubile, le herede la plaza a su hijo. Todavía hay de esas plazas en Pemex, por ejemplo. Plazas que se heredan. En ferrocarriles nacionales todavía hay de esos de que un ingeniero electromecánico está trabajando, se va a jubilar y pone como candidato a su hijo, que también sea ingeniero electromecánico, para ello. ¿Y eso qué tiene que ver con la iglesia? Pues muchos pastores le están heredando
los púlpitos a sus hijos. Es más, muchas iglesias parecen empresas familiares, en donde no dejan entrar a nadie más que a la gente de la familia. Conocimos a una iglesia muy grande aquí en Guadalajara, en donde el pastor principal tenía a su hermano como pastor, por ejemplo, evidentemente a su esposa y a su cuñada como pastor, y el hijo del hermano, el sobrino, estaba encargado, por ejemplo, de algunas áreas administrativas con una buena nómina. ¿Está mal? No sé. No puedo decir si está mal o está bien, pero la parte importante es que aún el ministerio no se quita del nepotismo. Aún no está exento del nepotismo. Pero si queremos llevar a nuestros hijos a bien, y ese hijo tiene realmente dotes de predicador, pues adelante. Que empezara que funcione como orador, que empiece a tener más cuestiones de oratoria, pero que también se prepare en la palabra de Dios. Y sobre todo va a seguir nuestro ejemplo. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 27-28, está Ana. ¿Se acuerdan quién era Ana? La mamá de Samuel. Ana, mujer estéril, que vivía en un matrimonio casi libre, que vivía en una bigamia. Su esposo tenía 2 mujeres, ¿verdad? Ana y Penina. Y él y Elcana amaba a Ana, pero Ana era estéril. Y Penina le daba hijos, era fructífera. Y por cada vez que tenía hijos, Penina se burlaba de Ana. Y Ana un día fue al templo y decir: Señor, vengo a pedirte que me regales un hijo, o que me prestes un hijo, y en cuanto tenga la edad lo voy a dedicar a ti para que se dedique al servicio de tu templo. Híjole, ¿quién haría eso? ¿Quién haría eso después de gestar 9 meses en la barriguita, dar a luz, estar con el bebé en brazos, hasta dejarlo de la edad suficiente como para ir a dejarlo al templo? 3, 4 años, quizás 5 años, no sé cuánto tiempo. Desprenderse de ese hijo es doloroso. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 27-28, Ana está clamando y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Verso 27, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Verso 28, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová y adoro allí a Jehová. ¿Qué verdades fundamentales podemos sacar de esto? Primero que nada, el hijo que Dios concede debe ser devuelto a Dios. Pregunta, ¿estamos listos? ¿Estamos listos de quitar nuestro cerco protector ineficiente, insuficiente, para poder abrir los brazos, dar un paso atrás y decirle: Señor, ¿tú protégelo? Yo creo que no. Yo creo que no. La mayoría decimos: ay, Señor, mi niño está enfermo, córrele al médico. Muchas veces antes de orar, corremos al médico. Muchas veces antes de entregárselo a Dios, le estamos dando las pastillitas o el remedio de la tía Chonita para el mal de San Vito, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, Samuel fue un regalo del cielo. Y qué regalo, porque se ha convertido en uno de los pilares fundamentales justamente en la enseñanza bíblica. Samuel, uno de los profetas más grandes, el último de los jueces realmente. Y ese último juez, pues evidentemente da la apertura de parte de Dios para que exista una monarquía hebrea. Primero pedida por el pueblo y después otorgada por Dios.
Primero pedida por el pueblo en Saúl y después otorgada por Dios en David. ¿Y qué rey fue David, no? Que hasta las mañanitas cantaba. No es cierto, eso no es bíblico. ¿Qué aplicación para nuestras vidas, hermanos? Papás o futuros papás. Yo como padre, conforme al corazón de Dios, no busco poseer a mis hijos, busco administrarlos para la gloria de Dios. Es algo que me tengo que llevar. Yo como padre, conforme al corazón de Dios, no busco controlarlos para mi satisfacción. Busco guiarlos hacia el propósito de Dios. Yo como padre, conforme al corazón de Dios, declaro que los hijos son una herencia, no son un regalo. Yo como padre, conforme al corazón de Dios, declaro que son un depósito sagrado mis hijos, confiado a mí, por mi papá Dios, por Abba Padre. Yo creo que si esos 4 puntos que acabo de decir, los empezamos a evaluar, muchos de los problemas que tenemos con los hijos, quizás tendrían solución. Solo digo quizás, porque ahí sí, como dijo, Dios sabe. Entonces, una parte importante, tenemos que no poseerlos, no son nuestros. Tenemos que guiarlos hacia un propósito más grande, un propósito divino. Salmo 127:4 dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. La palabra saeta significa flecha. Qué curioso. ¿Qué significa la palabra pecado? ¿Saben que aquí está una diana? Ahí ustedes ven una diana, o un ojo de toro, le dicen los gringos, bullseye. Y esa diana tiene ciertos círculos concéntricos. Yo agarro mi arco, agarro mi flecha y trato de atinarle, suelto y a flecha que va a dar en el blanco o va a estar fuera del blanco. La palabra que se usa en el griego justamente para describir al pecado es errar el blanco. Es irme en otra dirección. Dios no dice, pégale aquí y yo me voy por acá a este lado. Muchas veces de manera con premeditación, alevosía y ventaja. Porque eso viene de mi concupiscencia. ¿Sí? Es cuando hablamos la diferencia entre pecado, que es cerrar el blanco, y hacerlo con premeditación, alevosía y ventaja, ya con toda la maña, con toda, como diciendo, básicamente con todo planeado específicamente para pecar, a eso le llamamos iniquidad. Es pecado, no sé, tomarme una cervecita. Hay iglesias que dicen nada de alcohol. Y hay una cuestión muy importante. El apóstol Pablo nos decía de manera muy clara: no os embriaguéis en vino. Yo sí he conocido personas que con un sorbito de cerveza, se embriagaron. No sé si es hipersensibilidad al alcohol o no sé qué, pero hay unas personas que... Entonces, ¿cuál es tu nivel máximo? La pregunta es, si no es pecado, pero tengo a mi hijo aquí a un lado, y mi hijo pequeño me va a echarme mi cerveza, y al rato, papá, me convidas, y yo voy y le convido, ¿no seré piedra de tropiezo acaso? Ahí es donde tengo que ver, o sea, si el pecado afecta a un tercero, si ese acto pudiera afectar, me tomo la cerveza yo, aparentemente no hay problema, porque no me estoy embriagando. Es más, hay gente que dice, pues hasta Jesús tomaba vino, ¿no? Hay gente que defiende eso. Pero si yo con esa libertad tomo un vasito de vino y tengo aquí a un lado a mi hijo pequeño y yo me tomo el vino y me dice, papá, ¿qué no es malo tomar vino? No me estoy embriagando, hijo. Puedo estar incidiendo en que el niño pudiera tomar vino, lo que sea, whisky o cerveza o lo que sea.
La pregunta es, ¿no será eso pecado? Porque estoy siendo piedra de tropiezo. Entonces el punto es, de esa manera, los hijos, por eso lo toman como flechas. ¿Qué significa la flecha? ¿De quién depende? ¿De qué depende que nosotros demos en el blanco o no? De la fuerza, de la dirección y de la compensación. Flecha. Si hago esto, la flecha va a caer aquí, a medio metro. Tengo que agarrar la suficiente tensión como para que llegue hasta el blanco. Tengo que tener una dirección adecuada y tengo que compensar en dos dimensiones. La primera es, no puedo aventar así directo porque la flecha va a empezar a caer. Tengo que tomar y empezar a compensar poco hacia arriba para que agarre el vuelo de la flecha y pueda caer. Pero si de repente hay un aire que está volando hacia este sentido, entonces no solamente voy a hacer el movimiento hacia arriba, sino tengo que mover un poquito para acá para soltar la flecha y que la flecha dé en el blanco. Los hijos son saetas en mano del valiente. Los hijos son saetas, son flechas en mano del hombre conforme al corazón de Dios, del padre, del papá conforme al corazón de Dios. ¿Para qué? Para enseñarlos y dirigirlos que hay un camino estrecho, que vale la pena caminar el camino estrecho. Que no se vayan por el camino ancho. Y aquí es donde viene desgraciadamente la canción de Franco De Vita, ¿se acuerdan? No, basta, ¿se acuerdan? Había una canción en el mundo que hablaba acerca de justamente de cómo el papá debe criar a su hijo. Y cuando decía no basta, decía que los lleves, que les entregues, ¿sabes qué? Terminó la universidad, regálale un carro. ¿Qué es lo que no basta? No basta criarlos. Porque muchos papás solamente toman, criarlos es, ya fui a trabajar 8, 10, 12 horas, 14 horas, no sé, para arrimar para el chivo. Ahí está. ¿Qué te falta? ¿Te faltan lápices? Ahí está el dinero para los lápices. ¿Te faltan libros? Ahí está el dinero para los libros. ¿Te faltan colores? ¿Te faltan cuadernos? Ahí está lo que necesitas. Ahí está. No basta. Porque el niño necesita nuestra atención. Porque el niño necesita de nosotros. Criarlos solamente una parte. Dirigirlos significa discipularlos cada día. Si somos padres, somos sacerdotes de nuestro hogar. ¿Qué significa? Tenemos que tender puentes. Tenemos que estudiar la palabra, tomar a nuestros hijos y llevarlos a Dios. Primero ellos desarrollan el hambre por la palabra de Dios cuando a nosotros nos ven tomando la Biblia, leyendo la Biblia. ¿O acaso si se me avienta la maratón de Netflix o la maratón de Amazon Prime porque salió Spider-Noir? 9 capítulos. ¡Ah, qué buena actuación de Nicolas Cage! 9 capítulos de 1 hora cada uno. 9 horas seguidas haciendo maratón de Spider-Man Noir. ¿Eso les va a llamar a los niños a que vayamos a la Biblia? Tenemos que sentarlos en una banquita, en nuestras piernas, abrir la Biblia y decirle, mira, fíjate que hubo un rey que se llamaba David, que hizo esto y que derrotó a un gigante. Obviamente tengo que quitar las cosas sanguinarias, ¿verdad? La película David, el año pasado en Estados Unidos, a finales del año pasado, le ganó a varias superproducciones de Broadway en taquilla. Aquí en México vino hasta marzo, medio opacada si quieren. Pero recientemente salió, se las compré a mis nietos, nada más mi nieto Caleb la ha visto, y él encantadísimo con la película. Goliat, un monstruo gigantesco, todo feo, todo grotesco. Y de repente vuela la onda, sale la piedra, le pega en la frente y cae el tipo. Evidentemente la misma película no va a ser la siguiente parte de la escena, de que David toma la espada y descabecha
descabecha, le quita la cabeza al gigante. Ese tipo de cuestiones no van a pasar porque es una película para niños. Pero imagínense cómo le impactó esa historia a este pequeñito de 3 años y medio que dice, tata, ¿me puedo cambiar el nombre? ¿Cómo que cambiarse el nombre? Sí, ya no me gusta Caleb, está muy feo. Mejor quiero llamarme David. Platícalo con tus papás, hijo, porque... Y cuando él le digo, tata, ¿me cuentas un cuento? ¿Cuál es el cuento que le vamos a contar? Había una vez una niña llamada Cenicienta. No, tantas historias bíblicas hermosas. Sansón venciendo al oso, por ejemplo. Algo que todavía se puede contar. ¿Sí? El hecho de que Elías orara para que no hubiera lluvia. Y el día que oró para que hubiera lluvia, no cantaban las cigarras como aquí alrededor, sino que le dijo a su criado, ve y asómate. Pues sin novedad en el frente, patrón, no hay ni una sola nube. Está bien, sigue orando, sigue caminando. Ve a ver otra vez. Ni una nube, todo pelón, nada. Bueno, sigue orando. Ve a ver una vez. ¿Sabes qué? Allá bien lejotes se alcanza a ver una nubecita así de chiquitita. Gracias a Dios por contestarnos sus oraciones. ¿Qué? Y a los 5 minutos, ¡fum!, el aguacerón. Hermoso, ¿no? Ese tipo de historias se las podemos contar a los hijos. De chiquitos, a los nietos en este caso. Ya de grandes ya habría que ver otro tipo de cuestiones. Prepararlos significa apuntarlos hacia Cristo. Hijo, tú eres único. Hijo, tú eres bueno. Hijo, tú eres grande. Hijo, tú eres alguien que debe de querer ser como Cristo. ¿Cómo era Cristo? Podemos tener tantas características de cómo es nuestro Señor para que podamos trabajar con ellos. Para que podamos, porque creo que el parte del mensaje es, mientras aún tengamos vida, aún hay esperanza de recuperar el tiempo perdido con los hijos. Y la formación ocurre en casa, entonces. Dice Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando, las palabras de la ley, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andarás por el camino y al acostarte y cuando te levantares. El pueblo judío se la creyó mucho con la parte de que hay una parte también de Deuteronomio, no viene aquí exactamente, viene un poquito más adelante, te las pondrás sobre la frente y las colgarás en los dinteles y en las puertas de tu casa. Y de repente es bien bonito entrar a una casa donde entras y alguien tiene por ahí un versículo así grandotote, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O alguien tiene por ahí un cintillo con todo el Salmo 91. O alguien tiene allá con el Salmo 42. O alguien tiene por ahí, no imágenes, ¿verdad? Pero tenemos versículos. Pero el pueblo judío empezó a tener unas cosas llamadas filacterias. Que básicamente eran unas pequeñas cajitas que estaban unidas con cinta y se las ponían así como si fuese una bandana aquí enfrente. Y aquí adentro venía un trocito de papel, un trocito de pergamino, un trocito de papiro con un versículo y allá adentro. Bueno, pues no sé si sea por ósmosis, ¿verdad? Pero bueno, ahí la tenían. Pero luego de repente una cajita no era suficiente. Entonces a esa cajita agarraban una más grande y ponían otra cajita así para tener como una especie de 2 niveles. Y luego 3 niveles, y luego 4, y de repente tenías un cuerno de cajitas con versículos. Pero lo importante no era el cuerno, no era la filacteria. Lo importante era, dice aquí, repetirlas, las pondrás sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y estando en el camino. O sea, ya al acostarte y cuando te levantes a hablar de la palabra cada vez que tengas oportunidad con tus hijos.
Entonces, hay que observar un orden muy hermoso. Lo primero, deben estar en el corazón del Padre para poder llegar al corazón del Hijo. Cuando nos preguntamos, ¿por qué mi hijo no quiere nada con Dios? ¿Cómo se lo presentaste? ¿Conoce a ese Dios verdaderamente? ¿O les has hablado de un Dios que él no conoce, que no le has presentado? ¿O acaso ese hijo ve en ti el reflejo de Dios? Ya te dije que seas bueno. Perdón, voy a decir esto, pero no es con afán de ofender, mucho menos. Pero a mí, mi padrastro, agarraba su cigarro, prendía su cigarro. Los niños no fuman, no es bueno que fumes. Huele re feo. Obviamente, como adolescente, en algún momento llegué a probar el cigarro y me estaba yo ahogando, me estaba yo muriendo. Pero es que mi papá postizo, mi padrastro, que decía, me obligaban a decirle papá, entonces le dije papá, agarraba el cigarro, y ya saben que empezaban así como con el cigarro acá a posar, como si fuese de la alta sociedad o como, no sé, como si se nos quitara lo feo, no sé qué rollo. Hoy, muchos años después, me acerco a una persona, tenemos una personita, una vecinita que es media, le gusta fumar, y bastante. Entonces te la llegas aquí a cruzar y te dice, buenos días. Y tú dices, uy, aliento de dragón, así con todo, como si así tiene el aliento, ¿cómo tendrá los pulmones? No lo sé, no es crítica. Simple y sencillamente ya llega un momento que la gente que fuma demasiado, ni siquiera se da cuenta de que su olor corporal es un olor a nicotina y alquitrán. Es una especie de almizcle combinado. Y luego se ponen un perfume de esos escandalosos y la combinación es fatal. Mosca que viene alrededor, mosca que se cae. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, la formación espiritual no ocurre principalmente desde el púlpito, ocurre en casa. A veces, ay, maestro, cuando fui maestro de niños, no aguanto a mi hijo, ahí se lo dejo, agárrelo, amárrelo si es necesario. A ver, hijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Qué pasa aquí? ¿Te gusta la Biblia? No, no me gusta la Biblia. ¿No te gusta leer la Biblia? No. ¿Te gustan las películas bíblicas? Tampoco. ¿Te gustan las alabanzas? Menos. ¿Por qué no te gustan las alabanzas? Estamos cantándole a Dios. Porque mi papá levanta las manos en el pool, allá en la alabanza, y está cantando, y bien santito sale y empieza a decir un montón de groserías. Y empieza a decir un montón de cosas. Por eso no quiero vivir esa hipocresía que vive mi padre. Ahí fue cuando, terminando esa conversación, voy con mi esposa y le digo, oye, ¿no has tenido problemas tú con los niños de esto y esto, así asado? Sí, mucho. ¿Ya te diste cuenta de que los niños, alcanzar a los niños es algo bien bonito, pero necesitamos primero alcanzar a los padres? Porque si no alcanzamos a los padres, esos niños no les va a cambiar la vida. Los hijos aprenden más de lo que observan que de lo que les decimos. Por eso un padre conforme al corazón de Dios debe de apuntar sus hijos constantemente hacia Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo los apunto, pastor? Enseñándoles a orar, enseñándoles a obedecer, enseñándolos a arrepentirse, enseñándolos a pedir perdón, enseñándolos a otorgar perdón y a depender completamente de Dios. La meta entonces no es crear hijos exitosos. Qué bueno que sean exitosos nuestros hijos, pero antes tienen que ser piadosos. Tienen que adolecerse, tienen que dolerse, de la maldad del mundo. Tienen que aborrecer el pecado. Tienen que tener misericordia de aquellos que necesitan misericordia. La meta no es solo formar profesionales. Qué bueno que tengan una profesión,
O qué bueno que sean profesionistas, pero también tienen que ser discípulos. La meta no es solo preparar buenos ciudadanos, porque ciudadanos morales donde quiera hay, y no por el apellido Morales, sino por la cuestión de los que tienen moralidad. ¿Cuántos no van con el, ¿cómo se llama? Con el rosario en la mano? Pero pasa alguien y lo empiezan a agredir o le empiezan a echar ojos raros y caras feas. Es preparar siervos del reino. Entonces, hermanos, dice el Salmo 127:5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Bienaventurado el padre que que siendo conforme al corazón de Dios pueda tener hijos, que puedan ser hijos de Dios también, porque Dios no tiene nietos. Entonces, en ese sentido, hay una bienaventuranza. ¿Qué significa bienaventurado? Bueno, podemos decir que habla de plenitud, habla de satisfacción, habla de favor divino. La felicidad bíblica no es felicidad, es gozo, y no proviene de la ausencia de problemas, sino de caminar dentro de la voluntad de Dios. Bienaventurados los que tienen desafíos, porque los hijos traen desafíos. Bienaventurados los que tienen responsabilidades, porque los hijos traen responsabilidades. Bienaventurados los preocupados, porque los hijos nos traen preocupaciones, pero también traen una bendición extraordinaria. Bienaventurado el que tiene la posibilidad de tener hijos, porque ve a Dios en el proceso. Hoy me siento doble bienaventurado, triple bienaventurado, porque tengo 3 nietos. Y el último nietecito pasó un proceso complicadísimo para su mamá, primero que nada, y luego para él. Mi hija estuvo 3 ocasiones en el hospital. Amenaza de parto prematuro, una observación para ver que no tuviera problemas de sangrado, y después ya la cesárea, porque tengo que hacer cesárea, con todo lo que ello conlleva para sacar al bebecito. El alto riesgo de este embarazo es que, como tenía placenta previa y tenía acritud o acretismo, que es que la placenta se estaba metiendo dentro del útero, sobre todo en la parte de la, ¿cómo se llama?, de la fibrosis, de la parte de la cicatriz de la cesárea previa, pues había el riesgo que al momento de sacar el bebé se rompiera por ahí algún tipo de, ¿cómo se llama?, de vaso sanguíneo y que pudiera desangrarse. Nos comentan que creo que el volumen de sangrado que tuvo fue de 600 mililitros. 1,5 unidades de sangre. No necesitó trasplante. No necesitó transfusión, perdón, no trasplante, transfusión. No necesitó que le pusieran transfusión. Se recuperó, gracias a Dios, muy rápido. El niño todavía no podía respirar. Lo tuvieron que intubar. Les tuvieron que estar dando alimento vía parenteral, vía por la vena. Y el niño estuvo algunos días. Después, gracias a Dios, le quitaron los catéteres, le quitaron la intubación y el niño ya respira por sus propios pulmones y lo tenemos en casa cuidándolo con mi hija en los cuidados posteriores a su cirugía. Qué hermosa bienaventuranza, qué dolor, qué fuerte, qué tensión, pero vemos la mano de Dios en ese proceso. ¿Y cómo no amar a Dios primero? Y luego a esa criaturita pequeña que, teniendo sus 2 kilos 900 gramos, sus 47 centímetros de talla, y lo vemos chiquitito, así pequeñito, comparado con su hermano, que su hermano está bien cabezoncito. Lo vemos así y decimos, este pequeño precioso es un guerrero que Dios ha traído al mundo para su gloria. Esa es la bienaventuranza del reino. Y yo creo que muchos de ustedes tienen historias similares, historias que tienen que ver
con la manera en la que Dios ha actuado en la multiplicación de su familia. Somos bendecidos entonces. Efesios 6:4 nos dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchas veces pensamos que la disciplina es varita, pero la disciplina se aplica de otra forma también. Se aplica quitándole algunas cosas que le gustan. Nuestros chiquitos, digo nuestros porque son de la iglesia, son más hijos de la iglesia que de la comunidad. A veces con dolor hemos visto que los niños prefieren estar aquí en la iglesia que estar en su casa. Y a veces nos ha tocado que los niños mienten para venir a la iglesia, y eso nosotros les hemos dicho, no es correcto. Pero también los padres han cometido el error de decir: estás castigado, no vas a esa iglesia. Los están alejando de Dios. Los están alejando de Dios. Pablo, entonces, aquí en Efesios 6:4 nos habla de que nosotros debemos aprender a hacer algo muy importante: gobernar nuestra casa con amor, no con temor, no con imposición, pero con el carácter del Padre Celestial, con la sabiduría de Dios. Corregir porque amamos, Dios nos disciplina porque nos ama, y guiar hacia Cristo, el supremo modelo del Padre Celestial, el Abba Padre. Jesús nos enseñó a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, en Mateo 6:9. Y Pablo declara en Romanos 8:15: habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Abba es una expresión de profunda intimidad. Tenemos un Dios santo, poderoso, pero también cercano y amoroso. Él corrige porque ama, Él disciplina porque ama, Él protege porque ama, Él provee porque ama, Él permanece fiel aun cuando nosotros fallamos. Y Padre terrenal, tú debes aprender a mirar constantemente hacia el Padre Celestial, porque nadie enseña mejor a amar que el Padre Celestial. Nadie enseña mejor a corregir que el Padre Celestial. Nadie enseña mejor a proteger que el Padre Celestial. Nadie enseña mejor a guiar que Abba Padre. Voltemos nuestros ojos hacia Abba Padre. Padre, ayúdame a ser mejor papá. He regado muchas cosas, tengo muchas cosas que pedir perdón. Hago mi lista y voy con mi hijo, mi hija, a pedirles perdón. Ese es el primer paso de humildad. Necesitamos romper con: es que yo soy el papá y no me equivoco. Claro que me equivoco, y a veces garrafalmente. Miremos al Padre perfecto, hermanos. Los hijos son un regalo sagrado que nos confió el Padre. Por lo tanto, es herencia de parte de Dios que le pertenece a Dios. Flechas para Dios. Cada hijo que viene aquí, ese pequeño guerrerito del que estaba platicando, viene aquí con un propósito: exaltar el nombre de Dios. Ya lo está exaltando en su respirar. Pero nosotros, los abuelos y sus padres principalmente, tienen que caminarlo, guiarlo, dirigirlo en el camino de Dios. Recuerden que debemos criar a nuestros hijos conforme a nuestro corazón, si es que nuestro corazón es conforme al corazón de Dios. Y sobre todo, cada cosa que hagamos con nuestros hijos es para la gloria de Dios. Juan dice en su primera carta, capítulo 3, verso 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Hoy honramos a los padres terrenales, pero adoramos a Abba Padre. Toda buena paternidad nace de Él, apunta hacia Él y encuentra su significado en Él. A Él sea la gloria, el honor, la alabanza
por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se pueden poner sobre sus pies, por favor? Bien, muchas gracias a los que nos siguen por redes sociales, los bendecimos. Somos la Iglesia Cristiana El Alfarero Tlaquepaque. Sus peticiones de oración están al 33 44 70 15 81. Y hoy nos despedimos de ustedes diciéndoles feliz Día del Padre. Los bendecimos, papás, y a los hijos que tienen problemas con papás, les decimos, el primer punto de la mejora está en perdonar. Honra a tu padre y a tu madre, honra a tu padre hoy que es Día del Padre, aunque no se lo merezca, porque eso trae bendición al hijo. Papá, honra a tu papá Dios, amando a tus hijos, porque eso trae honra al Padre. En el nombre de Jesús, los bendecimos y los vemos en 15 días. La próxima semana tenemos una reunión de graduación en la Iglesia Renovación de Vida en Cristo. Les vamos a compartir el link para que sigan la transmisión. Dios les bendiga. Cuídense mucho.